historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, que se va a incorporar de un momento a otro, y cita con don Agustín Rodríguez, que vuelve a estar hoy aquí en los micrófonos de Radio Ya. Don Agustín, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, un placer de nuevo. Y la semana pasada, hace unas semanas, quedó el programa inconcluso, la historia de la Armada Española, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos querías comentar una historia, antes de empezar de meternos en materia. ¿De qué nos querías hablar? Pues de una cosa que de puro obvia muchas veces pasa desapercibida y la gente no conoce. Sí. De la influencia que ha podido tener, no solamente en España, en el resto del mundo, sino hasta las cosas más sorprendentes, las navegaciones de los marinos españoles. Sí. A lo mejor ustedes se habrán sorprendido de ver que el símbolo de dólar es una S con una barra vertical o con dos. Sí. Sin embargo, no hay ninguna S en la palabra dólar. ¿Cómo es que los estadounidenses utilizan eso? Pues curiosamente tiene un origen español. Ustedes recordarán que la bandera española, que es la bandera que dio a su armada Carlos III, figura también el escudo de España, donde aparece la corona real, aparecen los escudos de los antiguos reinos, Castilla, Aragón, Navarra, y luego a los dos lados hay el símbolo de las columnas de Hércules, que eran donde, según la mitología clásica, acababa el mundo. Gibraltar y el Monte Ancho, en Ceuta. Esas eran las columnas que sostenían el cielo, que sostenían el mundo, y a partir de ahí empezaba el mar tenebroso y tal. Esas columnas están en el escudo de España para simbolizar la gesta del descubrimiento y la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo. ¿Y cómo es que llegaron a Estados Unidos? Pues de una manera muy sencilla. Cuando Estados Unidos se puso en guerra con Inglaterra para conseguir su independencia, una de las cosas que les pasó a los rebeldes fue que no tenían dinero. Empezaron a pagar con billetes de papel, que entonces eran una novedad, pero que no tenían respaldo. Y la gente no los aceptaba, con lo cual los colonos pues lo pasaron muy mal porque no podían comprar nada. La gente no aceptaba esos billetes, eran puro papel mojado. Entonces, una de las grandes ayudas de España a la Revolución Americana fue mandarles una inmensa cantidad de dinero, y de dinero en metálico, que era el que la gente quería. Eran los reales de A8 de plata. Cubrimos con ellos Estados Unidos y gracias a ello consiguieron ganar. Perdona, Agustín, esos reales de A8 que salen en una de las películas de Piratas del Caribe fueron prácticamente la moneda, la divisa que se usó en medio mundo pues hasta entrado el siglo XIX. Bueno, pero voy al símbolo del dólar. Curiosamente, por una cara era la efigie del rey, y por la otra una efigie que utilizaron mucho los monarcas españoles, que era los dos hemisferios de la tierra y flanqueados por las columnas de Hércules. Los americanos no entendían nada, veían que esas monedas eran buenísimas, tenían una ley de plata fenómena, y sí, veían los dos hemisferios, pero bueno, no había mucho detalle, y con el desgaste. Lo curioso es que entendieron que eran dos S con barra, y lo tradujeron como Spanish Silver, plata española. Y entonces, desde ese momento hasta 1857, o sea, 80 años después de su independencia, esas monedas fueron de curso legal en Estados Unidos. Y entonces, de hecho, el dólar de plata, que sale en las películas del oeste y tal, es una copia en ley, tamaño y tal, de la moneda española. de 8 españoles. Bueno, pues que sepan que el símbolo del dólar tiene que ver nada menos que con las columnas de Hércules y con la ayuda española a la independencia de Estados Unidos. Bueno, Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Es que nos hemos metido directamente en materia con el bueno de don Agustín Rodríguez, ya a hablar sobre el origen del símbolo del dólar.
no solo eso, si ya que Agustín es experto en la Armada, hay que aprovechar las mareas. Es una de las leyes básicas de los marinos. Aprovechemos la marea y zarpemos. Bueno, hoy yo he comentado nada más empezar, pero que el programa sobre la historia de la Armada Española con Agustín Rodríguez había quedado inconcluso. Quedaba mínimo para un programa más, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Bueno, vamos a intentar acabar y llegar hasta el siglo XX, pero claro, eso depende también de Agustín, que claro, tiene tantas cosas que contarnos que a saber si alcanzaremos esta meta, y si no, pues haremos un tercer programa. No hay prisa, lo importante es que las cosas salgan bien. Mira, en ebooks nos dejó un comentarista anónimo, es una pena que no haya querido poner su nombre, el siguiente comentario, porque hablamos de la ejecución del pirata Juan Florín, y el comentarista nos dice: el lugar de la ejecución fue la dehesa del Colmenar, en el puerto del Pico, actualmente en el término municipal de Villarejo del Valle, segregado de Molventrán en 1694. Sí. Bueno, aquí la verdad es que tenemos unos oyentes muy preparados, preparadísimos. Aquí no puedes decir nada, no puedes meter la pata, no puedes equivocarte, porque hace unos enseguida meses te corrigen. Fui por ese monte, el monte que es una carretera preciosa, pero muy peligrosa, muy escarpada. Tígaselo al pirata. Sí, pero muy escarpada y muy peligrosa. El pirata vio sus últimos días, efectivamente. Bueno, yo creo que entonces ya, si le parece bien a Agustín, nos metemos en materia y empezamos a hablar otra vez de la Armada Española, la Armada Imperial, a partir del siglo XVI-XVII. Acabamos hablando del tornaviaje de Urdaneta, también del general Fadrique Álvarez de Toledo, y en estas fechas que se cumplen 400 años de la defenestración de Praga y el comienzo de la Guerra de los 30 años, que es ahí donde se puso el sol de España, pues podemos hablar de la guerra de la Armada en el siglo XVII, si estás de acuerdo, Agustín. Sí, perfecto. Y además, al principio de esta guerra, en 1625, cuando España aún no se había involucrado completamente, hay lo que tú has llamado en algún libro el annus mirabilis de la monarquía hispánica, que es 1625. Sí, efectivamente, la guerra empieza en el 21, aunque realmente había habido guerra siempre, porque aunque teníamos unas treguas con los holandeses, ellos interpretaron que las treguas solo se referían a Europa. Sí, o sea que ya existía el concepto de tregua trampa en aquella época. Pero para situarnos un poco, se sitúen nuestros oyentes, o sea, la guerra de los 30 años involucra a toda Europa, sobre todo Europa central y del norte, porque hay unas fases, la fase danesa, la fase sueca, llega a haber ejércitos suecos hasta en la zona del Rin, en Baviera, y van entrando países, se van involucrando países hasta convertirla en una guerra, como digo, que abarca toda Europa, porque hasta los franceses llegaron a penetrar en España, se subleva en la península ibérica, se subleva Portugal, se subleva también Cataluña, y es una guerra desoladora en la que muere un porcentaje altísimo de la población de lo que entonces se llamaba Alemania, que era mucho más amplia, mucho más extensa que lo que es ahora. Pero esta guerra no solo se libra en el continente, en tierra firme, sino también en el mar. Los holandeses, como tú dices, estaban tratando de poner pie en territorios extrapeninsulares, extraeuropeos de España y Portugal. Sobre todo se dirigían a Brasil y a las colonias o presidios portugueses en Asia. Uh-huh. Entonces, ahí hay que destacar, lo mencionamos en el otro programa, que Inglaterra no era nada en ese momento. Además, había firmado Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, había firmado un tratado de paz con Felipe III. Sí, efectivamente, pese a lo que divulga cierta historiografía británica y anglosajona, la famosa guerra de la no menos famosa y mal llamada Invencible termina con una victoria española, el Tratado de Londres de 1604. Claro, ellos no hablan para nada de después de la Invencible, porque entonces tendrían que reconocer que no triunfaron en absoluto. Y desde luego fue mucho peor enemigo los holandeses. No solo porque Holanda fue
de hecho, en muchos sentidos, la vanguardia de Europa en cuanto a industrialización, recursos financieros, organización y tal, sino por estrategia. Los ingleses, Drake, se limitaban Los ingleses sí. en el mejor de los casos, a saquear. Sí. Los que intentan construir un imperio son los holandeses. Son los holandeses. Pensemos que la misma Nueva York la fundan los holandeses con el nombre de Nueva Ámsterdam, por ejemplo. Los holandeses no eran solo para robar, era para crear un imperio. Y fundamentalmente con las posesiones portuguesas. ¿Por qué? Por una cosa muy curiosa. Siendo países hermanos, portugueses y españoles actuamos de manera muy distinta. Los españoles colonizamos como romanos. Llegábamos a un sitio y queríamos que la gente se llamara Antonio o Manolo, que fuera católico, que comiera paella o cocido. Mientras que los portugueses colonizaron como fenicios. Ellos lo que ponían eran enclaves de fácil defensa en la costa, comerciar todo lo posible, pero la labor esa de colonizar, de construir, misionera, de intentar que los indígenas fueran, eso muy lentamente, muy tarde y muy al final. De hecho, Brasil lo colonizan básicamente con esclavos negros africanos. Entonces, ¿qué pasaba? Perdona, para mencionar que es muy importante lo que dices, cuando se produce la independencia de América, de los territorios españoles y portugueses a principios del siglo XIX, en Brasil creo que no había ni una sola universidad, mientras que los virreinatos españoles las había por docenas. Bueno, cuando se funda Harvard, que es la universidad más antigua de Estados Unidos, de la que están orgullosísimos, había del orden de 17 universidades españolas en América, solo. Y por supuesto que llevaban 50 años existiendo cuando se funda Harvard, a pesar de lo cual siguen presumiendo de ser la universidad más antigua de América, lo cual es completamente falso. Pero bueno, lo curioso es que al ser los enclaves portugueses con muy poquita gente, factorías, eran mucho más fáciles de conquistar por otro enemigo que los enclaves españoles, donde todo el mundo salía a la defensa y donde incluso aunque consiguieras tomar algo, te costaba muchísimo mantenerte porque inmediatamente se formaban guerrillas que les hacían la vida imposible y al final se tenían que ir. Es que el genio español consistió en trabar alianzas con los indígenas. Eso ya lo hicieron, por ejemplo, Hernán Cortés y Francisco Pizarro cuando se plantan en México y en Perú, pero es que lo siguieron haciendo los españoles durante mucho tiempo. Incluso se dejaba a las distintas tribus o grupos indígenas que mantuviesen su vida tal como sus costumbres, tal como ellos las practicaban, salvo por supuesto los sacrificios humanos, y solo se les exigía pues escuchar a los misioneros, no bautizarse porque no era obligatorio el bautismo, a no ser que lo pidiesen, y reconocer la soberanía del rey, lo que a veces implicaba pues un impuesto y un servicio de armas. Pero no había ese desprecio al indígena y ese tratar de convertir a las castas dirigentes de los indígenas en ciudadanos idénticos a los de la colonia, a los de la metrópoli. Sí, por supuesto. Entonces, en el momento en el que atacaban los ingleses, los holandeses o quien fuese, a las autoridades españolas les era muy sencillo convocar grupos, que tú dices guerrillas, pues también destacamentos militares organizados, encuadrados, que atacaban a estos enemigos. Sí, efectivamente, y además eso durante toda la colonización. Quiero decir, desde Cortés y Pizarro hasta los últimos momentos, cuando la Constitución de Cádiz se hace para los españoles de ambos hemisferios, y cuando en las Cortes de Cádiz hay 20 y tantos diputados americanos. Recordemos que los colonos estadounidenses se quieren independizar de Inglaterra porque los ingleses les consideraban, aun siendo blancos, ciudadanos de segunda categoría, y no les daban derecho a representación parlamentaria. Bueno, pues en España sí. Incluso uno de los diputados era un descendiente de los incas, nada menos, don Dionisio Inca Yupanqui, intervino en las Cortes,
y tal. Eso en el mundo anglosajón Es hasta impensable, entonces ¿no? era absolutamente inédito. Bueno, yo me acuerdo de que cuando, vamos, el general Washington, bueno, era general entonces, George Washington participa en una de las guerras indias que se dan en las colonias británicas, él con sus tropas milicianas de colonos blancos encuadrados en milicias, coincide con tropas militares británicas, con los famosos casacas rojas. Una de las normas es que todo oficial continental, colonial, americano, tenía que someterse, supeditarse a los oficiales británicos, porque se les consideraba de mucha mejor categoría y que ellos sabían librar la guerra de verdad, no como les pasaba a los colonos. Luego se demostró que no era así. Bueno, es que efectivamente uno de los agravios es que George Washington está participando en guerras no solo contra los indios, sino contra los franceses en Estados Unidos, y pese a montones de campañas, sacrificios, batallas y tal, los ingleses nunca le concedieron más que el grado de coronel de milicias, y con un uniforme distinto para que se notara que eran de milicias y que no eran los regulares británicos, y el que ejército era del rey, un ciudadano de segunda categoría. Y eso que George Washington era un caballero del estado de Virginia, por cierto, propietario de esclavos, pero nunca les daban eso, porque para ellos, que luego curiosamente nos lo han echado a nosotros en cara y es absolutamente falso, ellos sí que consideraban que los que pasaban a América, los ingleses sí que consideraban que los que pasaban a América eran la escoria, eran lo peor de la sociedad. Por eso tenían prejuicios incluso con gente blanca, blanquísima. Bueno, hay que recordar cómo poblaron los ingleses Australia, con deportados de sus Por ejemplo. prisiones. Y antes de mandarlos a Australia, también mandaron a mucho escocés jacobita y mucho irlandés católico como deportado a estas colonias de América. Sí, está claro. En Inglaterra, curiosamente, malo es que se esclavice a gente distinta, pobres negros africanos, pero que en las leyes inglesas fuera completamente legal, hasta casi el siglo XIX, esclavizar a blancos por pobres, por no poder pagar deudas. Sus propiedades se habían perdido. Claro, es algo alucinante. O sea, malo está rebajar al que es diferente, pero al que es igual, También se rebajarlo también. O sea, me parece alucinante. Vamos. Sí. Bueno, Agustín, volvamos al año de 1625 y a los ataques holandeses contra las colonias portuguesas. Bueno, ahí es lo que más enfada a los portugueses, y en parte es los motivos de la separación, que es una guerra larguísima, la guerra de los 30 años, muy dura, que exige muchos impuestos, muchos sacrificios, muchas levas de tropas, y los portugueses ven que están perdiendo su imperio. Y digo su imperio porque, pese a la unión de coronas, en las colonias portuguesas solo había portugueses, no dejaban que se metieran los españoles, estábamos juntos pero no revueltos. Es algo muy curioso, porque ellos siguieron manteniendo la exclusividad sobre sus colonias y mirando muy mal que un español apareciera por ahí. Es que claro, eso les hizo más débiles. Es que, perdona, para explicar mejor, es que en el compromiso de las Cortes de Tomar, jura Felipe II como rey de Portugal, él se compromete a que el único cargo que ocupe un español en la administración portuguesa sea el de virrey de Portugal. Sí, claro, representante del rey, nada más. Pero pese a eso, y pese a cierta propaganda que todavía hoy se oye en Portugal, la verdad es que España mandó muchas expediciones en apoyo de los portugueses. Por ejemplo, la de Lanús, Mirabilis, el Año Milagroso, la de Bahía, cuando se manda una inmensa flota y ejército porque los holandeses están a punto de conquistar Brasil. Esta flota va al mando de un gran almirante español, Fadrique de Toledo, y recupera en una victoria asombrosa Bahía, que entonces Salvador de Bahía, que era la capital del Brasil portugués.
Lo más curioso son dos cosas. Lo más curioso de esa victoria es que trataba también a los prisioneros y era tan humano que muchos de los mercenarios que están en el ejército holandés se le pasan al ver que eso de la leyenda negra pues es propaganda, pero no realidad. Y para conmemorar esta victoria se encarga otro cuadro para el Salón de Reinos del Alcázar Real, que hace compañía a las lanzas de Velázquez y a otros, que es el Socorro de Bahía, que además hay un detalle precioso. Si en las lanzas a todo el mundo le impresiona el que Spínola esté saludando afablemente y con toda caballerosidad al vencido enemigo, a Justino de Nassau, a pesar de que era un rebelde, un hereje, le está sonriendo, dando la mano, no le está pisando, como hacían en otros países. En la recuperación de Bahía, la escena es todavía más encantadora, porque la escena central, al fondo están los personajes principales y tal. La escena principal de la recuperación de Bahía son unas pobres mujeres con niños pequeños curando a un herido. Yo creo que esto incluso lo comentamos en el episodio anterior, en la primera parte que hicimos esto. Curando a un herido, esa es la escena principal. O sea, mostrando lo que es la caridad, el auxilio a los pobres heridos, lo que es la guerra y además mujeres con críos pequeños a los brazos. Pues sí. Igual que las representaciones triunfalistas, sí, en fin, y sacadas de madre de otros países europeos que luego se van poniendo como ejemplo, donde normalmente el vencedor le está pisando la cabeza al vencido. Aquí era distinto. En fin, igual. ¿Cómo seguimos avanzando? A ver si nos da tiempo a llegar incluso al siglo XX, Agustín. ¿Cómo seguimos avanzando en la historia de la Armada Española? Bueno, esa guerra que también ha servido para reavivar cosas de la leyenda negra. Esa guerra básicamente se pierde en el mar, pero se pierde en el mar porque son todos contra España, y más después de que tenemos problemas porque Portugal se separa, Cataluña se separa y eso trae la guerra a la propia península. Son todos contra España porque van tomando como relevos todos los países. Entonces España se encuentra sola y se encuentra con que no puede defender el mundo contra todo el resto de Europa, no tiene ningún aliado. Incluso eso, en la propia España surgen problemas por el esfuerzo. Los catalanes se rebelan porque Olivares quiere abrir el frente por Cataluña, por el Pirineo catalán y tal. Y entonces es por puro, o sea, estoy ahora mismo con un libro corrigiendo pruebas que es realmente la lucha del león contra la jauría. Con cada uno de ellos hubiéramos podido sin ningún problema. Pero todo el problema es que más con todos juntos y por relevos era imposible. Pero la Armada Española era bastante mejor que la del resto de sus contingentes de esa jauría de la que tú nos has hablado. Bueno, había un problema, había dos problemas. Uno, la inmensidad de la tarea, que sin aliados teníamos que estar haciendo frente al resto de Europa, que teníamos que defender de Filipinas, las colonias portuguesas en África. O sea, era una tarea inmensa y en una época, bueno, pasaría hoy, en una época en que además los barcos eran de madera y de lona y ya no sin combatir, sino simplemente navegando, se estropeaban y había constantemente que estarlos reparando, cuidando y tal. Y además coincide con un mal muy grave que es uno. En el siglo XVII le llaman la pequeña edad de hielo. Hay un cambio climatológico muy fuerte. El Manzanares se hiela. Por aquellas épocas es cuando en la Sierra de Madrid se caza el último oso que quedaba, el oso del escudo de Madrid. Y entonces la producción agrícola cae mucho. Y luego hay el problema de que para financiar la guerra, aparte del oro y la plata de América, se ha creado una enorme inflación en España. Y Felipe IV termina en la ruina, acuñando moneda de cobre que crea todavía más inflación.
Entonces, se nos juntan todos los males, pero en una guerra que no lo olvidemos. Una guerra que dura solo 27 años contra el resto del mundo. Porque a todo esto seguimos en guerra con los turcos, con los piratas berberiscos, con los piratas chinos. Pues si os parece, Pedro, hacemos una brevísima pausa y volvemos a encarar este segundo programa hablando de la historia de la Armada Española. Pues muy bien, adelante con ella. Porque creo que falta mucho todavía que contar y tenemos que seguir avanzando, ¿eh? Volvemos de inmediato. Publi.com. Todo lo que se puede imaginar lo tenemos. Y si no está, no existe. Publi.com. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Razón Española. Revista de pensamiento disidente desde hace 35 años. Fundada en 1983 por Gonzalo Fernández de la Mora. Análisis y opiniones políticamente incorrectos. Sobre la izquierda, la memoria histórica, el islamismo, el invierno demográfico, la ideología de género, el populismo. 6 números al año por 60 euros. Solicite un ejemplar de cortesía y suscríbase. Llame al teléfono 91-457-1875 o escriba al correo fundacionbalmes@yahoo.es. Escuela Infantil Camino Real, el valor de un buen principio. En la Escuela Infantil Camino Real desarrollamos todas las capacidades con una metodología personalizada, en un ambiente lleno de estímulos, acogedor y seguro. Estamos en Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución 190, teléfono 916-561-484. Visita nuestra web escuelainfantilcaminoreal.com. Plazas limitadas. Editorial Fajardo el Bravo. Especialistas en historia de España e historia militar. Ediciones en alta calidad. Porque no nos importan las modas. Visítenos en www.editorialfajardoelbravo.es. Editorial Fajardo el Bravo. Contamos la historia. Por solo 10 euros al mes puedes lucir en tu muñeca los relojes homenaje a la Guardia Civil y Policía Nacional. Échale un vistazo. Pues seguimos en cita con la historia, cita con todos ustedes, con don Pedro Fernández Barbadillo, y hoy nos vuelve a acompañar Agustín Rodríguez, hablando de la historia de la Armada Española, en este segundo capítulo. Nos habíamos quedado en la Batalla de las Dunas, hoy vamos a encarar la Batalla de las Dunas en este momento. Vale. De la Batalla de las Dunas, que es, digamos, recuerda bastante al episodio de la Invencible, también es una expedición al Canal de la Mancha y tal. Yo quisiera hacer una reflexión que en España, más que le envían otra vez ahora a Antonio Oquendo, le envían una misión imposible, porque tiene que derrotar a la escuadra francesa, desembarcar refuerzos de infantería en Flandes y además derrotar a la escuadra holandesa solo. Y lo curioso es que más de la mitad de los barcos que lleva no están construidos en España. Y ese es el punto fundamental. El punto fundamental, normalmente las guerras no se deciden por una gran batalla decisiva, sino por procesos que son mucho más lentos y al final...
El problema es que más de la mitad de los barcos no son españoles, son barcos alquilados o embargados o extranjeros. ¿Por qué? Porque en España la inflación es tan enorme que los astilleros están quebrando, porque la corona no les paga o les paga tarde, mal y nunca. Y entonces lo que sucede es que lo importante no es una derrota, es la capacidad de recuperación. El problema es que entonces España no tiene capacidad de recuperación. Hay otros países que han sufrido derrotas enormes y sin embargo tenían capacidad de recuperación y no ha pasado nada y al final terminan ganando la guerra. Eso, y antes se llamaban los holandeses, y hay que reconocérselo, son los primeros que empiezan a hacer los barcos de una manera mucho más eficaz y mucho más rápida y más barata, haciéndolos por piezas estándar. Hasta entonces los barcos se hacían en plan artesanía, cada barco era distinto, que tuvieran el mismo modelo general, cada barco se hacía de manera artesanal. Los primeros que empiezan a hacer en serie piezas para toda una serie de barcos iguales, estándar, son los holandeses, lo cual les permite tener muchos más barcos por mucho menos dinero y en mucho menos tiempo. Ese es un modelo que luego en el siglo XVIII copian Patiño y Ensenada. A ver si podemos hablar de ellos. Entonces, la batalla de los Dunas, ¿en qué año se libran? Creo que es 1633, ¿no? No, es 39. 1639. En 1639. Y entonces lo que sucede es que Oquendo llega a Flandes, tiene varios encuentros con la escuadra holandesa, muy equilibrados, pero se queda sin pólvora. Y entonces recala en las Dunas, que es una zona de Inglaterra, para reaprovisionarse de alimentos, de pólvora y de tal. En ese momento Inglaterra es aliada, pero se retrasan en darnos la ayuda, están ahí fondeados y, como en aquella época solía pasar, una gran concentración humana inmediatamente genera una epidemia. Entonces empiezan a morirse los marineros en el puerto inglés, en las Dunas, y como no le suministran la pólvora ni los pertrechos para reparar los barcos y tal, al final sale desesperada con 20 barcos. Sale desesperada con 20 barcos contra 114 holandeses, que además, como no se fían, empiezan a arrojar barcos ardiendo contra los españoles. Hunden o queman la mitad y la otra mitad consigue volver a España. O sea que dentro de ser una derrota no fue tan honrosísima, luchando 5 contra 1 en muy mala condición, con muy poca pólvora, con muy pocas provisiones, sin poder reparar los barcos. De hecho, despedazan algunos barcos para poder reparar a los que salen y tal, pero vamos, que es la derrota de 21 barcos contra 114. Ya está bien. Y encima 10 consiguieron pasar y volver a España, incluyendo el propio Oquendo, que como su padre, nada más llegar a España, su padre, que había estado en la Invencible de 1588, Oquendo llega a España y muere. Nada más llegar. Y muere nada más llegar, agotado de la campaña que ha tenido. Entonces, la guerra de los 30 años acaba en la década siguiente. Esto, la batalla de las Dunas ha sido en 1639. La primera parte, o digamos el conflicto general, acaba en 1648 con la paz de Westfalia, pero se mantienen las guerras de España contra Francia por Cataluña y la de España contra Portugal. O sea, el tratado que hace que España reconozca la independencia de Portugal es de 1668, y antes es la paz de los Pirineos entre España y Francia de 1665. No, 59, perdón. Y en esa época, ¿qué le pasa a la Armada? ¿Cómo acaba todo este periodo inmenso de lo primero es que, pese al tópico acuñado, es como los tercios. O sea, nada de que el Rocroi se acaban los tercios, no. Y cuando muere Carlos II sigue habiendo un Flandes español, no lo hemos perdido. Recortado, pero sigue habiendo un Flandes español. La Armada le pasa un poco lo mismo, sigue plantando cara, gana todavía algunas batallas, pero el país está agotado, está reventado y no puede seguir más. Entonces cada vez hay menos barcos y tal. Y luego el reinado de Carlos II
hasta fin de siglo, lo que sucede es que ha dejado tal cuadro macroeconómico Felipe IV de una deuda inmensa, la moneda devaluada, que no el pobre Carlos II, pero sí sus ministros de lo que se ocupan es básicamente, no es que el país está mal, lo que están haciendo es un plan de estabilización. Incluso reducir impuestos, devolver el valor a la moneda, que el país se recupere. Y entonces, claro, eso implica que gastos militares muy pocos. Muy pocos porque no estamos deseando conquistar entonces nada y tal. Pero se hacen cosas muy interesantes. El reinado de Carlos II es el gran desconocido de la historia de España. Por ejemplo, se crea el Colegio de San Telmo, que es el Colegio de Navegantes de Sevilla, hoy Palacio de la Junta de Andalucía. Sí, en San Telmo de Sevilla. Que es una auténtica universidad del mar, para que la gente se forme como navegante, como geógrafo, como diseñador y constructor de buques. Es algo muy importante que va a durar hasta la mitad del siglo XIX. ¿Qué más cosas? Bueno, y en estos años la Armada Española es capaz de vencer a los barcos que envía el dictador inglés Cromwell contra España, en su plan el Gran Designio, que querían conquistar Canarias y el Caribe, que eso fue en 1654-55, y solo consiguen conquistar la isla de Jamaica porque está muy poco poblada. Sí, efectivamente, porque ya incluyen ahí, Cromwell ya incluye la conquista de Gibraltar como posible objetivo de los ingleses. Es que además hubo unos años en que Ceuta fue, que la portuguesa pasó a ser posesión inglesa. Bueno, Tánger. Cuando has dicho Ceuta, yo no me he atrevido. Pero es que Ceuta es portuguesa. Ceuta es portuguesa desde la Edad Media y pasa a ser española porque cuando se produce la sublevación portuguesa en 1640, el gobernador portugués de Ceuta se pone del lado de la corona de España. De la corona de España. Por eso Ceuta es española, pero es verdad, me había equivocado, y era Tánger. Tánger, la que los Braganza ceden a los ingleses como pago por su ayuda a la independencia. Sí, es que aparte de la independencia de Portugal se asegura gracias al apoyo de los antiguos enemigos, de los holandeses, de los ingleses y de tal. Los que les habían quitado las colonias se convierten en sus aliados. Es sorprendente como los cambios que da, las vueltas que da la historia. Y a partir de aquí, ¿qué más podemos destacar de la Armada Española? Vamos avanzando, estamos en la época de Carlos II. Sí, ¿cómo se enfrenta la Armada a la Guerra de Sucesión? Pues se enfrenta bajo mínimos, porque realmente el reinado de Carlos II, aunque hay avances muy significativos, hay uno de los primeros tratados de construcción naval debido a Garrote, que ya son navíos del siglo X, no son galeones. Ya incluso en el reinado de Felipe IV al final, y en el de Carlos II, se hacen incluso algunos navíos de 3 puentes. No son los primeros en el siglo XVIII, ya en el siglo XVII a finales ya hay 3 puentes españoles. Lo que pasa es que se encargan muy poquitos barcos. Los astilleros siguen siendo privados con los que contrata el Estado, y los astilleros básicamente han quebrado por falta de pagos, por falta de encargos y de tal. Lo que hay es muy pocos barcos, porque el Estado nos ha recortado brutalmente ese coste, pero no son malos y siguen manteniéndose las tradiciones marineras y tal. Hasta había astilleros en La Habana. Sí, claro, de toda la vida. Y que además los barcos construidos en las Indias, en Cuba y en otros astilleros, se hacían con maderas caribeñas que eran muy resistentes, mucho más que las europeas. Sí, sí. Bueno, es curioso, lo veremos, que por ejemplo en Santísima Trinidad, el barco mayor de su tiempo, de la segunda mitad del siglo XVIII, aunque utilizaban maneras distintas según la parte del buque, según unas más flexibles, otras más duras, según lo que se necesitara. El Santísima Trinidad, el que se pierde en el temporal de Trafalgar, estaba hecho de caoba. De caoba. De caoba. Bueno, sí.
una madera quizás de las más caras de la época, ¿no? Probablemente, sí. Sí, sí. Y de las más difíciles de trabajar, eso por es. la dureza que tiene. Más, se pierde un convoy de las Indias en la Guerra de Sucesión en Vigo, curiosamente. Además, escoltado por los franceses. Sí, bueno, es una flota de indias que ha seguido funcionando todo este tiempo pero la escolta es francesa porque no había suficientes barcos de guerra. Entonces, por parte española lo que hay son mercantes y luego solo la capitana y la almiranta, que eran los únicos barcos de guerra. La capitana es donde va el jefe de la flota y la almiranta el segundo jefe. Y se pierde porque se meten en Vigo. Iban a ir a Cádiz, pero como está ahí la flota anglo-holandesa, se desvían a Vigo. Y lo curioso es que, pese a todos los mitos, el oro y la plata ya ha sido descargado cuando llega el enemigo y ataca esa flota. Al ver que no pueden parar el ataque porque los enemigos son mucho más barcos y mucho más potentes, lo que se hace es quemar los barcos y se hunden en la bahía de Vigo. Pero el oro y la plata ya lo habían sacado. O sea, todo ese rollo de los tesoros inconmensuраbles. Algo cogen, pero son mercancías indianas que, pese a todo, en aquellos tiempos tenían un valor inmenso. O sea, coger un barquichuelo cargado con sacos de azúcar podía significar una fortuna para varias familias, pero una auténtica fortuna. Y era un barquichuelo de nada, con sacos de azúcar, o con fardos de tabaco, o con fardos de café. O sea, que es que nos imaginamos siempre que es un galeón inmenso cargado de oro y de plata. Los piratas normalmente lo que atacaban eran barcos muy pequeñitos, que a lo mejor los llevaban 8 mulatos. Entonces, hasta el capitán y tal. Pero simplemente un barco de 50 toneladas cargado con 50 toneladas de azúcar, eso era un fortunón en aquella época. Entonces acaba la Guerra de Sucesión Española con los tratados de Utrecht y se produce una alteración en el mapa geopolítico. España deja de ser potencia naval en el Mar del Norte porque pierde los Países Bajos españoles, pierde el Flandes español, pierde también el puerto de Calais. Sin embargo, Gran Bretaña, que ya es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, se convierte en potencia naval en el Mediterráneo al ocupar Gibraltar y la isla de Menorca. Sí. Y al desplazarnos de Italia, que es la otra gran pérdida de la Guerra de Sucesión, pese a todas las derrotas, media Italia seguía siendo española. Y es cuando, después de Utrecht, y no por España, sino porque el propio Luis XIV, que estaba perdiendo la guerra, traiciona a su nieto Felipe V, y con tal de firmar cuanto antes el tratado y salirse de la guerra, ese es el que pierde Flandes y el que nos hace perder la mitad de Italia y la que nos hace perder montones de cosas, porque está loco por salirse de la guerra porque Francia está arruinada, cosa que nunca se cuenta de Luis XIV. Se habla del gran rey, de su época victoriosa, y es cierto que la tuvo al principio. Pero la Guerra de Sucesión fue un desastre sin paliativos para Francia. De hecho, la hegemonía naval por unos años la tuvo Francia al principio del reinado de Luis XIV y la pierden en esta guerra, porque Francia ha quedado tan arruinada que no puede mantener la flota. Y empieza el siglo XVIII, la que había sido la gran potencia naval de finales del XVII, que era Francia, empieza el siglo XVIII ya en un segundo puesto después de Inglaterra, más que por derrotas, por los enormes gastos, más que por derrotas de la escuadra francesa, por los enormes gastos que ha tenido la corte francesa en la Guerra de Sucesión, que además ha perdido. Es que uno de los grandes propagandistas que crea el mito de Luis XIV, que crea la expresión el siglo de Luis XIV, es Voltaire, curiosamente. O sea, tienes al filósofo ateo que odiaba a la Iglesia Católica ensalzando a un rey manejado por los jesuitas. Es que es además el que expulsa a los hugonotes de Francia, el que revoca el edicto que daba libertad religiosa a los protestantes. Pero es que Luis XIV, que también eso hay que contarlo,
es un hombre, uno de los monarcas más militaristas de la historia de Europa, mucho más que los españoles Carlos I y Felipe II. Él llega a crear un ejército de 400.000 soldados franceses, que es una animalada teniendo en cuenta el tipo de población que había. Leí en un libro de Geoffrey Parker, que es otro estudioso de esta época, que algo así como llega a haber un momento en el que 1 de cada 5 hombres en Francia es soldado, viste el uniforme del ejército francés. Y claro, ¿cómo mantienes eso? Tienes que crear una hacienda, un estado poderosísimo y cuando, como dice Agustín, te las empiezan a dar todas, eso se desmorona, se desploma. Y además el pobre Luis XIV, si se le puede llamar pobre, cuando muere, creo que es en 1715, antes que él había visto morir a su hijo primogénito, que luego se llamó el Gran Delfín, a su nieto primogénito, el pequeño Delfín, y también a un bisnieto. Que era, o sea, hay una epidemia de sarampión y viruela en 1711 y 1712 que contribuye a poner fin a la guerra de sucesión, porque también afecta a la Casa de Austria, y el candidato austriaco, el archiduque Carlos, acaba elevado al trono del imperio, y entonces pues muchos de sus aliados, como los ingleses y los holandeses, pues no están dispuestos a permitir que se reúnan las coronas de Austria y de España en la misma cabeza, como pasó con Carlos. Y se produce en Francia, además de lo que tú has comentado, una crisis sucesoria tremenda. Sí, sí. Pero sin embargo, España empieza a reorganizarse. Felipe V nombra ministro suyo al cardenal Alberoni, que era italiano, y tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice: España bien administrada es un monstruo desconocido. Y tan bien administrada estuvo España en esa época que Felipe V y la Corte de Madrid querían revocar o anular de alguna manera el Tratado de Utrecht, porque se daban cuenta de que ponía a España en una situación muy peligrosa, cogida por Gibraltar y por Menorca por los ingleses. Y en 1724 desembarcan en Cerdeña, la isla de Cerdeña, que la reconquistan sin disparar un solo tiro, y se tienen que unir en la cuádruple alianza Austria, Inglaterra, Holanda y Francia contra España. O sea que ya volvía a funcionar no solo la hacienda, sino el ejército y la marina. Nos quedan 10 minutos, para que nos administremos bien el tiempo. Nos quedan 10 minutos. Tenemos que hablar de Patiño y de Ensenada. Ese es otro de los pecados de Luis XIV, que cometió la inmensa traición de declarar la guerra a su nieto porque no aceptaba el Tratado de Utrecht que él había firmado. Y por cierto, tanto que presume Luis XIV, aunque no hizo honor a ello, era hijo de una infanta española y estaba casado con otra infanta española. Por cierto. Bueno, pues háblanos de los grandes marinos, grandes técnicos que recuperan la Armada Española. Bueno, curiosamente, si Alberoni viene de Italia, el gran ministro de Marina, que es Patiño, también era originario de Italia, de Milán. Y lo que hace, pese a lo que dice, se suele repetir, no es una imitación del modelo francés. Por supuesto, coge cosas del modelo francés, que en ese momento todavía parecía mejor, pero incorpora montones de cosas españolas. Y en concreto, por ejemplo, el diseño de barcos, que es el primer gran diseñador de barcos español del siglo XVIII, es Antonio Castañeta, que se demuestran que son, en su época, bastante mejores que los ingleses y que los franceses, en toda la primera mitad del siglo. Curiosamente, es la época en que el navío glorioso es capaz de venir de América y ganar sucesivamente varios combates contra un total de 15 barcos ingleses, de los que hunde uno, avería varios más y tal, hasta que al final, o sea, 1 contra 15 en varios combates, hasta que al final se tiene que rendir porque es que ya no queda gente, no les quedan municiones y el barco se está hundiendo. Y ese barco estaba construido por los diseños españoles y era superior al de los ingleses y al de los franceses.
que parece que en este país nunca se ha inventado nada, nunca se ha hecho nada bien, pero es que hay otro navío, el Princesa, que es muy gracioso, de la misma época ya de la guerra del asiento, el Princesa, que vence, o sea, le atacan 3 navíos ingleses, machaca 2 y solo el tercero, y por lo mismo consigue que el Princesa se rinda, porque pues la mitad de la dotación está tirada muerta o herida, se han quedado sin municiones y tal, pero antes ha echado para atrás a 2 navíos ingleses, incluso de más cañones. Lo curioso es que el navío Princesa lo arreglan, pues se quedan pasmados diciendo cómo construyen barcos los españoles, y estoy hablando de 1740. Lo arreglan y lo incorporan a la Royal Navy con el nombre de Princess. En el primer combate que tiene se rinde por 2 veces a un navío español, por 2 veces. Y esto el mismo barco en sus manos dio un resultado muchísimo peor. ¿Y esto lo cuentan los archivos y los historiadores ingleses o también se lo callan? Pero no se lo callan. Los ingleses, y es curiosísimo, porque hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando les va bien, te cuentan todos los detalles. Nos quedan 4 minutos, ¿eh? Cuando les va mal, empiezan con eufemismos, referencias, y la ropa sucia la lavan en casa. Pues habla, para acabar el programa, de la obra de del Marqués de la Ensenada, que empieza a trabajar para la administración de los Borbones con Patiño. Sí, pero yo creo que se ha exagerado un poco el valor de Ensenada, aparte que no está demasiado tiempo. Es la labor continuada de grandes ministros de Marina durante todo el siglo XVIII, hasta el final. Uno de ellos, Valdés, que es un apellido también, es el que le pasa a Carlos III el diseño de la bandera para sus buques, el origen de la bandera española. En 1785, me parece que es el Real Decreto por el que la bandera roja igualda, pensada racionalmente con el color rojo, que es el de la monarquía española tradicional. Los tercios iban con plumas rojas, talíes, ceñidores rojos, tal. El rojo era, incluso las escarapelas, al principio no eran rojas y amarillas, las escarapelas tradicionales en España eran rojas. Y el amarillo, que además, si os fijáis, el rojo es el color de fondo de Castilla, es el color de fondo de Navarra, es el color alterado con amarillo con el de Aragón. O sea, el rojo está presente en todas las banderas de los antiguos reinos españoles, y el amarillo también, aparte que era, y sobre todo por esa costumbre tan racional y tan ilustrada de que era los colores que mejor se distinguen y son más fácilmente visibles en el mar, con niebla y tal. Una cosa amarilla con bordes rojos, no hay posibilidad de error ninguno de confundirlo con otra cosa. Sin embargo, otros diseños aparentemente más, pues son bastante peores, pero es una cosa racional y científica, vamos. 2 minutitos. Pues 2 minutitos, yo creo que para despedirnos e invitar a Agustín a una nueva sesión. Sí, bueno, nos hemos quedado, no hemos llegado al siglo XX, ¿eh? No, ni a la batalla de Trafalgar tampoco. Ni a las expediciones que vuelven a hacer marinos españoles por todo el mundo, la de Jorge Juan y Malaspina, por ejemplo. Y también nos tiene que explicar Agustín cómo esa España aparentemente vencida, mutilada y humillada, esa España atrasada, incapaz de hacer diseños y incapaz de crear arte o crear ciencia, mantiene el imperio en América hasta entrado el siglo XX. Pedro Fernández Barbarillo, un placer, como siempre. La próxima semana otro episodio más de Cita con la Historia. Y Agustín Rodríguez, no hay 2 sin 3, así que te emplazamos a un nuevo episodio, para seguir, pues muchas gracias, para repasar la historia de la Armada Española. Agustín, muchísimas gracias. Y a todos ustedes prometemos volver a Dios mediante la próxima semana aquí a Cita con la Historia en Radio Ya.